obviamente la conversión que ya sabemos, ¿verdad? Siguiente paso, tenemos que el resultado en moles, ¿sí? Que obtuvimos, dividirlo para la menor cantidad. En esta ocasión, la menor cantidad es 3,41 moles. Y por lo tanto, todo lo dividimos para 3,41 moles y me quedan números o coeficientes que son los subíndices de la fórmula empírica. Pero cuando un resultado me da un número decimal no aproximado a un número entero, tenemos que aplicar lo siguiente. ¿Sí? El cuarto paso me indica si los resultados obtenidos son números enteros, pasamos al paso 5. Pero ¿qué pasa si no son números enteros? Multiplicamos siguiendo un orden, por 2, por 3, por 4, por 5, etcétera. Primero lo aplicamos por 2. Al aplicar por 2, todavía resulta el número decimal, ¿verdad? Todavía resulta un número decimal. Pero este número decimal no está aproximadamente a un número entero. Por lo tanto, ¿sí? ¿Qué quiere decir aproximadamente a un número entero? O sea, pues tuvo que quedar entre 2,98 a 3, ¿verdad? O a 3,01, a 3,02, etcétera, ¿verdad? Pero el resultado no quedó de esa manera. Por lo tanto, ya no vamos a multiplicar por 2. Ahora vamos a multiplicarlo por 3. Al multiplicarlo por 3, ¿sí? En esta ocasión, sí queda un resultado aproximadamente al número entero que queremos, ¿verdad? Al multiplicar por 3, 1,34 me queda 4,02, que es aproximadamente 4, ¿verdad? Por lo tanto, mi fórmula empírica quedaría de la siguiente manera. Como la fórmula está formada por los siguientes elementos, carbono, hidrógeno y oxígeno, por lo tanto, carbono tendrá 3 como subíndice, hidrógeno 4 como subíndice y oxígeno 3 como subíndice. Vamos a pasar al último paso. Voy a copiar mi fórmula empírica. Ya este sería mi último paso, mis estimados estudiantes. Y a la fórmula empírica voy a escribirle aquí FE, que significa fórmula empírica. A mi fórmula empírica le voy a extraer como siguiente paso su peso molecular. ¿Sí? El peso molecular de la fórmula empírica. ¿Sí? Peso molecular de la fórmula empírica. Vamos a ver. C3H4 y O2. Perdón, O3. Ustedes ya saben cómo sacar el peso molecular. ¿Cuánto sería el peso molecular? Y O3, ¿verdad? ¿Cuánto pesa el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, verdad? ¿Cuánto Sale pesa el carbono? 88. 12. 12 por la cantidad de Por carbono, 3, ¿verdad? Quedaría 36. Obviamente el hidrógeno pesa 1 según la tabla periódica. Por 4 hidrógenos que hay, 4. Y por último, ok, Josué. Perdón, José. Ok, Samantha, muy bien. Y por último, 16 por 3. 16 por 3 es 48. Por lo tanto, al sumar me queda 88 gramos sobre mol. Ese viene a ser el peso molecular de la fórmula empírica. Entonces, los últimos pasos que vamos a realizar para encontrar la fórmula molecular, primero, o sea, al estar ya con la fórmula empírica,
aplico el peso molecular de la fórmula empírica. Luego voy a encontrar un valor o un índice o subíndice, un valor numérico que trata este índice. Diga, Paul. Una pregunta. En el peso molecular de la fórmula empírica, ¿dónde sale el 12, el 1, el 16? Se lo ve en la tabla. Tabla empírica. El 12, el 1, el 16, claro. Sí. Para encontrar el peso molecular, sí. Eso lo encontramos en la tabla periódica. ¿Sí, Paul? Está bien, profe. Profe, también tengo una pregunta. ¿Tendríamos que aprendernos también ese peso molecular o no es necesario? Con la tabla periódica nos ayudamos. Ya, gracias. ¿Sí? Eso te ayuda con la tabla periódica o en un ejercicio te lo da ya, por ejemplo, en una prueba tienen que darte los pesos moleculares o los pesos atómicos en este caso, ¿sí? En un ejercicio, en un examen, qué sé yo. En esta ocasión, como ustedes van a hacer los ejercicios en casa, ustedes tienen que tener la tablita de la tabla periódica a la mano para poder en esta ocasión tener los pesos atómicos de cada elemento químico, ¿sí? Ok. Entonces aquí voy a escribir iniciales. ¿Cómo vamos a encontrar N? N es una cantidad numérica que se relaciona en el cociente entre el peso molecular de la fórmula molecular. ¿Sí? Solamente estoy escribiendo iniciales. Todo sobre el peso molecular de la fórmula empírica. ¿Sí? Entonces va a ser peso molecular de la fórmula molecular sobre el peso molecular de la fórmula empírica. Y profesor, ustedes se preguntarán, el peso molecular de la fórmula empírica, sabemos, vale 88 gramos sobre mol. Pero ¿cuánto vale el peso molecular de la fórmula molecular? ¿Se preguntarán ustedes? Sí, sí lo sé. Se lo dieron al problema. Al inicio del problema, exactamente. Ahí está. Literal B. Establezcamos la fórmula molecular del ácido ascórbico. Si el peso molecular, aquí me está indicando, ¿cuánto equivale? 176,14 gramos. ¿Sí? Entonces, ya sabemos cuánto vale el peso molecular de la fórmula molecular. 176,14 gramos. Y de la fórmula empírica también lo sabemos porque recién lo hemos realizado. 88 gramos. Solamente escribimos los gramos nada más. Porque obviamente igual las unidades se van a eliminar, ¿verdad? 88 gramos. Al eliminar, ¿sí? Dividan. ¿Cuánto es aproximadamente? Asimismo a un número entero. Aproximado a un número entero. ¿Sí? ¿Cuánto es 176,14 dividido por 88? 2. 2, muy bien, 2. Este 2 no tiene unidades, ¿sí? Este 2 no tiene unidades. ¿Estamos? Es un número estequiométrico. Es un número estequiométrico. Es un número estequiométrico, ¿sí? Por lo tanto, ahora vamos a encontrar la fórmula molecular. Vamos a encontrar la fórmula molecular solamente multiplicando por N la fórmula empírica. Multiplicando por N la fórmula empírica. ¿Sí? Así encontramos la fórmula molecular. Sustituimos 2 por la fórmula empírica, que la tenemos aquí,
2 por la fórmula empírica, me va a quedar la siguiente fórmula. Ese 2 multiplica a los subíndices, ¿sí? Quedaría C6, H8 y O6. Este vendría a ser la fórmula del ácido ascórbico, ¿sí? Por lo tanto, este viene a ser la fórmula molecular, ¿sí? Como indiqué, yo aquí estoy explicando paso a paso cómo realizar en esta ocasión la fórmula empírica en primer lugar y luego a partir del peso molecular de la fórmula empírica, encontrando el valor de N, encontramos la fórmula molecular, ¿sí? Entonces, cuando ya tenemos la fórmula molecular, ¿sí? Cuando ya tenemos la fórmula empírica, que la tenemos aquí, del lado superior izquierdo, ¿sí? Primero aplicamos su peso molecular. Por eso pongo peso molecular de la fórmula empírica. Al encontrar el peso molecular, ya se me va a facilitar encontrar el valor de N, porque el valor de N es el cociente entre el peso molecular de la fórmula molecular sobre el peso molecular de la fórmula empírica. Como les indiqué anteriormente, el peso molecular de la fórmula molecular me lo dan al inicio del problema, ¿sí? Si es que te piden, obviamente, según el problema, la fórmula molecular. Y la fórmula empírica, el peso molecular, lo encontramos al final, ¿verdad? Aplicamos el cociente entre esos dos números y me queda en esta ocasión un número llamado número estequiométrico. Ese número me va a permitir multiplicar a la fórmula empírica y obtener su fórmula molecular. Ok. Quiero saber si estuvo entendido, mis estimados estudiantes. Jairo, Paul Hernández, Paul Monjoy, Isaí, Josué, muy bien, Ariel, Fabricio, Samantha, Eduardo, Michelle y Luis. Muy bien. Ok. Entonces, vamos a aplicar un ejemplo para su mejor entendimiento, ¿sí? Vamos a aplicar un ejemplo. Apliquen este ejemplo, ¿sí?